Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Harry Potter, dominando la magia mental. Parte 34. Capítulo 177. El vestíbulo estaba lleno de algunos rezagados de última hora, que habían salido del gran comedor tras el desayuno y se apresuraban a cruzar las puertas dobles de roble para presenciar la segunda prueba. Se quedaron mirando mientras Harry pasaba a toda prisa, haciendo que Colin y Dennis Creevey salieran volando al bajar los escalones de piedra y pisar el brillante y frío jardín. Mientras corría por el césped, Harry vio que los asientos del primer estadio de dragones de noviembre ahora estaban dispuestos en la orilla opuesta, formando gradas construidas sobre las aguas del gran lago, que se desbordaban y se reflejaban en el lago de abajo. El animado murmullo de la multitud resonaba extrañamente sobre el agua mientras Harry corría a toda velocidad hacia el otro lado del lago, donde se encontraban los jueces, sentados en otra mesa con cortinas doradas a la orilla del agua. Cedric, Fleur y Krum estaban junto a la mesa de los jueces, observando cómo Harry corría hacia ellos. «Estoy aquí». Harry jadeó, deslizándose hacia el barro y salpicando accidentalmente la túnica de Fleur. «¿Dónde ha estado, señor Potter?», y dijo una voz autoritaria y desaprobatoria. «La tarea está a punto de comenzar». Harry miró a su alrededor. McGonagall lo miraba con decepción y un poco de enfado. «Vamos, profesora McGonagall», dijo Ludo Bagman, que parecía muy contento de ver a Harry. «Déjelo recuperar el aliento». Dumbledore le sonrió a Harry, pero Karkaroff y Madame Maxime no parecían nada contentos de verlo. Era evidente por la expresión de sus rostros que pensaban que no iba a aparecer. Harry se inclinó, con las manos en las rodillas, jadeando, sintió un dolor agudo en el costado, como si le clavaran un cuchillo entre las costillas, pero no tuvo tiempo de ignorarlo. Ludo Bagman se movía entre los campeones, colocándolos a intervalos de 3 metros a lo largo de la orilla. Harry estaba justo al frente de la fila, junto a Krum, que vestía un bañador y sostenía su varita en la mano. «¿Estás bien, Harry?», susurró Bagman mientras apartaba a Harry unos metros de Krum. «¿Sabes lo que vas a hacer?». Sí, jadeó Harry, masajeándose las costillas. Los preparativos para la tarea lo habían retrasado un poco, demasiado. Bagman apretó rápidamente el hombro de Harry y regresó a la mesa de los jueces. Apuntó con su varita a su garganta como había hecho en la Copa del Mundo y dijo, «Sonorus». Y su voz resonó a través del agua oscura hacia las gradas. «Bueno, todos nuestros campeones están listos para la segunda prueba. No les haré perder más tiempo y le pasaré el relevo a Kim West para que continúe con la tarea». Las gradas se construyeron sobre el lago, sostenidas por vigas verticales que las mantenían elevadas. Por lo tanto, había un amplio espacio entre la zona de asientos y el lago. Desde ese espacio inferior, los estudiantes vieron a Kim marcharse, lo que provocó que murmuraran y comentaran. Hermione y Ron estaban sentados con Lily Potter para apoyar a la madre de su amiga porque sabían que estaba bajo el lago y Harry estaba a punto de entrar. Mientras Hermione veía a Kim entrar en su campo de visión, le dio un codazo a Ron en el costado, golpeándolo en las costillas. «¿Está caminando sobre el agua?». Ron estaba tan absorto viendo a Kim caminar sobre el agua que solo pudo negar con la cabeza. Pero Lily Potter confirmó la pregunta de Hermione. «Sí, querida. Kim está caminando sobre el agua». Kim caminó un poco sobre el agua hasta que llegó a un punto en el que ya no sentía la incomodidad de tener que estirar el cuello para mirar a todos los que estaban en las gradas. «Sean honestos», comenzó, mirando a todos con una sonrisa, «se estarán preguntando cómo estoy haciendo esto, ¿verdad?». Hubo muchos votos afirmativos entre la multitud, y Kim pudo ver cómo muchos cuellos se estiraban y los estudiantes se ponían de pie para verlo mejor. «Para ser sincero, ahora estoy bastante tranquilo», dijo, y saltó al agua varias veces, demostrando que no había ningún truco de por medio y que, de hecho, permanecía firmemente inmóvil en el agua. No era tan difícil caminar sobre el agua, un hechizo de agua de nivel intermedio, y cualquiera podía imitar lo que Kim estaba haciendo en ese momento. Lo sorprendente fue que nadie lo hizo, y porque caminar sobre el agua era una acción íntimamente ligada a Jesucristo, y la religión era popular en todas partes, fuera mágica o no. Fíjense en el fraile, era un monje clérigo en vida, e incluso después de su muerte, fue un devoto practicante de su religión. Kim sonrió al recibir saludos de la multitud y estaba a punto de continuar cuando sintió un temblor bajo sus pies. Su sonrisa se desvaneció por un instante. Levantó el pie derecho y golpeó el agua, provocando temblores que se extendieron por el lago, ocultos a la vista de todos los que lo observaban. «Sí, estoy seguro de que desde noviembre todos habéis oído al menos una o más teorías sobre la segunda prueba, todo tipo de especulaciones y conjeturas en nuestro querido mundo de rumores de Hogwarts, que han despertado la curiosidad en todos los castillos». Otro temblor de agua volvió a él, y el Kraken, que había estado queriendo jugar, luchar, respondió de mal humor a la negativa de Kim con temblores de agua. «Vale, esto no ha terminado», abrió los brazos de par en par y continuó. «Ahora que estamos aquí en el Gran Lago, todos ustedes deben tener alguna idea de la tarea, al menos que está relacionada con el agua», dijo mirando a los campeones que estaban en una plataforma aparte. Los campeones saben lo que tienen que hacer y lo que está en juego. La primera tarea se centró en ellos, pero esta vez no solo tienen que preocuparse por sí mismos, esta vez hay mucho más en juego. Los 4 campeones mostraron distintos grados de nerviosismo mientras contemplaban el lago. Los 4 sabían a qué se refería Kim. «Antes de continuar, comenzaré la tarea y pondré a nuestros campeones en acción», dijo Kim, tomando una pequeña esfera blanca con vetas rojas a su alrededor. Arrojó la esfera al agua. «Estoy seguro de que están ansiosos por entrar y comenzar la tarea. Antes de que entren, solo puedo compartirles un par de cosas. Tienen exactamente 1 hora para recuperar lo que les fue arrebatado. Pero antes de que se vayan, me gustaría que todos explicaran a sí mismos y a ellos lo que haremos mientras estén dentro». Cerró el ojo derecho y alzó la varita falsa hacia el cielo. Una vez más, como en la primera prueba, la luz se curvó en el firmamento, creando la inmensa ilusión de una escena submarina. Esta es una transmisión en vivo de lo que está sucediendo dentro del gran lago. No habrá mucho que hacer mientras los campeones estén bajo el agua, así que los estaremos viendo desde aquí. Kim aún tenía el ojo derecho cerrado, y eso se debía a que su ojo derecho estaba conectado a la esfera que había lanzado bajo el agua. Un ojo artificial que había planeado e investigado desde su segundo año de secundaria y que había estado construyendo activamente desde entonces. En proyecto, Drone Vision. A Kim le habían cortado la visión del ojo derecho, y sus nervios ópticos, que conectaban sus ojos con su cerebro, recibían mágicamente señales visuales del ojo artificial.
El ojo artificial estaba cubierto por una capa protectora de una burbuja de aire que lo mantenía separado del agua. Podía ver literalmente lo que captaba el ojo artificial. Resultaba un poco desconcertante ver dos escenas completamente diferentes. Pero ya se había acostumbrado. Ahora, campeones, a la cuenta de 3, comienza la cuenta regresiva. 1, 2, 3. Comiencen. El silbato resonó estridentemente en el aire frío y quieto. Las gradas estallaron en gritos y aplausos. Sin mirar lo que hacían los demás campeones, Harry se quitó los zapatos y los calcetines. Sacó un frasco de poción verde musgo de su bolsillo, se lo metió en la boca y se zambulló en el lago. Había bebido una poción de branquialgas que él y Hermione habían preparado juntos. Harry se llevó las manos al cuello y sintió dos grandes hendiduras justo debajo de las orejas, que se agitaban en el aire frío. King tenía branquias. Sin pensarlo dos veces, hizo lo único lógico, se zambulló en el lago para rescatar a su gemelo. Víctor Krum se crujió el cuello mientras sacaba su varita y la apuntaba a la cabeza. La acción hizo que King frunciera ligeramente el ceño, sabía lo que se avecinaba, la transfiguración parcial en la cabeza era complicada. Y King no estaba seguro de que el buscador profesional tuviera la suficiente habilidad para realizarla sin peligro. La cabeza de Víctor se retorció hasta convertirse en la de un tiburón, con afilados dientes y ojos redondos. Y al igual que los originales, Cedric y Fleur usaron hechizos de burbujas para filtrar el aire del agua y obtener oxígeno bajo el agua antes de zambullirse para rescatar a su novia y a su hermana menor. King no usó ese hechizo bajo el agua, sino cuando tuvo que lidiar con pociones que liberaban vapores tóxicos durante su preparación. Ah, estos tipos tienen una vida tan fácil, pensó King, dejando escapar un profundo suspiro mientras innumerables recuerdos de ser empujado al agua, estar perdido en la oscuridad, ser cortado y otras cosas como ser golpeado por tentáculos gigantes pasaban por su mente. King negó con la cabeza y salió de los recuerdos. Sí, así de fácil. Ahora que los campeones están ahí, veamos cómo les va. La ilusión que se extendía sobre ellos cambiaba a medida que la mirada se movía. Solo podían ver 3 metros por delante, así que, mientras la mirada se desplazaba por el agua, nuevas escenas parecían emerger repentinamente de la oscuridad que se acercaba. Bosques de algas negras ondulantes y enmarañadas, vastas marismas salpicadas de piedras opacas y brillantes. Primero, vieron a Cedric nadando libremente, pero al instante siguiente, un Grindylow, un pequeño demonio acuático con cuernos, que emergía de entre las algas, le agarró los tobillos. Sus largos dedos sujetaron con fuerza la pierna de Cedric, mostrando sus afilados colmillos. Cedric rápidamente metió la mano en su túnica y buscó a tienta su varita. Cuando finalmente logró agarrarla, 2 Grindylows más emergieron de las algas, le agarraron la ropa y trataron de arrastrarlo hacia abajo. De su varita salieron chispas, y los Grindylows fueron alcanzados por lo que parecían ser chorros de agua caliente, pues donde les impactaban aparecían manchas rojas y furiosas en su pelaje verde. Cedric se zafó de la garra del Grindylow y nadó tan rápido como pudo, lanzando ocasionalmente más chorros de agua caliente por encima del hombro al azar. De vez en cuando, sentía que uno de los Grindylows le agarraba el pie de nuevo, y pateaba con fuerza. Finalmente, sintió que su pie golpeaba un cráneo con cuernos y, al mirar hacia atrás, vio al Grindylow aturdido flotando, visco. Mientras sus compañeros le agitaban los puños a Cedric y se hundían de nuevo en la vegetación. Los Grindylows supusieron un pequeño contratiempo, pero parece que Cedric está bien, pasemos a otro campeón. Su comentario era innecesario, ya que la gente estaba demasiado absorta en las imágenes. Su mirada se desvió y pronto divisaron una gran roca que emergía del agua turbia. Había pinturas de sirenas, portaban lanzas y perseguían lo que parecía ser un calamar gigante. Un grupo de rústicas viviendas de piedra, manchadas de algas, apareció repentinamente en la oscuridad por todas partes. Aquí y allá, en las ventanas oscuras, todos vieron rostros que no se parecían en absoluto al cuadro de la sirena en el baño de los monitores. Las sirenas tenían la piel grisácea y una larga y salvaje cabellera verde oscuro. Sus ojos eran amarillos, al igual que sus dientes rotos, y llevaban gruesas cuerdas de guijarros alrededor del cuello. Observaban a Harry Potter mientras nadaba. Una o dos de ellas salieron de sus cuevas para verlo mejor, golpeando el agua con sus poderosas colas de pez plateado, lanzas en mano. Harry siguió corriendo, mirando a su alrededor, y pronto las viviendas se hicieron más numerosas. Algunas tenían jardines de maleza, e incluso vio un Grindylow mascota atado a una estaca frente a una puerta. Sirenas aparecieron por todas partes, observándolo con ansiedad, señalando sus manos y branquias palmeadas, conversando entre ellas con las manos tapándose la boca. Harry dobló una esquina a toda velocidad, y una visión extraordinaria se presentó ante sus ojos. Una multitud de sirenas flotaba frente a las casas que bordeaban lo que parecía ser una versión sirenita de una plaza de pueblo. Un coro de sirenas cantaba en el centro, llamando a los campeones, y detrás de ella se alzaba una especie de estatua rudimentaria, una gigantesca sirena tallada en piedra. 4 personas estaban fuertemente atadas a la cola de la sirena de piedra. Airi estaba empatada entre Daphne y Cho. También había una niña que no aparentaba más de 8 años, cuyos mechones de cabello plateado hicieron que todos estuvieran seguros de que era Gabrielle Delacour, la hermana de Fleur Delacour. Las 4 parecían estar profundamente dormidas. Sus cabezas colgaban sobre sus hombros y de sus bocas salían finas burbujas. Ah, aquí está Víctor Krum, dijo King mientras él, mitad tiburón, mitad hombre, entraba en la ilusión de arriba. Víctor Krum corrió hacia los rehenes, casi esperando que las sirenas bajaran sus lanzas y lo atacaran, pero no hicieron nada. Las cuerdas de algas que ataban a los rehenes a la estatua eran gruesas, pegajosas y muy resistentes. Miró a su alrededor. Muchas de las sirenas cercanas portaban lanzas. Nadó rápidamente hacia un tritón de más de 2 metros de altura, con una larga barba verde y un collar de colmillos de tiburón, e intentó hacerle señas pidiéndole prestada su lanza. El tritón rió y negó con la cabeza. Víctor rugió ferozmente, pero solo salieron burbujas de su boca, e intentó arrebatarle la lanza al tritón, pero éste la retiró, sin dejar de sacudir la cabeza y reírse. Harry observaba todo desde un lado, con la mirada fija en Hera. Se giró, mirando a su alrededor. Algo afilado, cualquier cosa. El fondo del lago estaba cubierto de rocas. Se zambulló, recogió una particularmente afilada y regresó a la estatua. Comenzó a cortar las cuerdas que sujetaban a Hera y, tras varios minutos de esfuerzo, se rompieron. Hera flotaba inconsciente, a pocos centímetros del fondo del lago, dejándose llevar ligeramente por la marea baja. Harry miró a su alrededor y vio que el hombre tiburón había nadado directamente hacia Daphne y había empezado a morder y a dar mordiscos a sus cuerdas.
El problema era que los nuevos dientes de Krum estaban colocados de forma demasiado incómoda como para aplastar algo más pequeño que un delfín, y Harry estaba seguro de que si Krum no tenía cuidado, partiría a Daphne por la mitad. Miró a Ivy antes de volverse hacia Daphne. Sabía que, aunque su hermana y Daphne discutían mucho, en el pasado habían sido muy unidas, lo suficientemente unidas como para que, si Ivy estuviera despierta en ese momento, ayudara a Daphne entonces. Harry, abalanzándose hacia adelante, chocó con Krum por el hombro y levantó la roca afilada. Krum la agarró y comenzó a soltar a Daphne. En segundos, lo logró, la sujetó por la cintura y, sin mirar atrás, comenzó a escalar rápidamente con ella hacia la superficie. ¿Y ahora qué?, pensó Harry. La hermana de Fleur, Delacour, parecía demasiado joven para estar allí, y tenía la cara bastante pálida. Pero tras pensarlo un rato, decidió marcharse. Fleur lo había hecho mejor que todos los demás en la primera prueba, mejor que él, y había usado magia pura y no otras habilidades, como volar, como él. Pronto estará aquí, pensó, y salió corriendo. Y mientras Harry se alejaba nadando, vio a Cedric nadando hacia la estatua de piedra de la sirena. Cedric llegó hasta la estatua, y ahora las sirenas estaban cerca de Cho y Gabriel. Cedric sacó su varita. «Quítense de mi camino». De su capa con forma de cabeza de burbujas solo salían burbujas, pero tuvo la clara impresión de que las sirenas lo habían comprendido, pues de repente dejaron de reír. Sus ojos amarillentos estaban fijos en la varita de Harry y parecían cautelosos. Se alejaron, dándole espacio a Cedric, quien inmediatamente lanzó un hechizo cortante sobre las gruesas ataduras, liberando a Cho. Bien, 3 rehenes han sido liberados, solo queda uno. Veamos cómo está la cuarta campeona desaparecida, ahora solo necesitamos averiguar dónde está. Kim percibió temblores de sonar en el lago y finalmente obtuvo la respuesta. La había encontrado. El ojo artificial se sumergió inmediatamente en el agua, y todos vieron lo que Fleur Delacour tramaba. Ah, así que aquí es donde estaba. Fleur Delacour estaba envuelta en maleza negra. Esta la envolvía firmemente por los brazos, las piernas y el torso. La maleza no estaba enraizada al suelo, sino rota, y sus extremos estaban sujetos por varios grindilaos dentados que tiraban de las cuerdas mientras Fleur forcejeaba. Pero la fuerza de los pequeños demonios era demasiado para ella. Parece que Fleur ha perdido su varita, comentó Kim, y la ilusión se transformó en la varita que yacía en el lecho del lago. De repente, Fleur miró fijamente a la cámara y profirió palabras frenéticamente. Aunque los demás no las entendieron, Kim sí, pues podía leerle los labios. Le suplicaba a Kim que rescatara a su hermana, diciéndole que no quedaba mucho tiempo. Kim, por supuesto, sabía que Gabriel no corría peligro, sería rescatada antes de que terminara la hora. Pero entonces vio algo que le preocupó mucho. La figura y el rostro de Fleur habían cambiado ligeramente. Se está transformando en su forma de ave. Fleur estaba entrando en pánico. Por sus conversaciones con Fleur y sus lecturas, Kim sabía que en su forma aviar, las veelas no podían controlar la magia correctamente, si se transformaba por completo. Existía una alta probabilidad de que sus hechizos de cabeza de burbuja estallaran y entonces. ¡Oh, maldita sea! Capítulo 178. Kim cerró ambos ojos, y ahora lo único que podía ver era la escena transmitida por el ojo artificial del proyecto, visión por drones. En la serie original, Fleur había pasado por lo mismo, y en aquella ocasión había salido ilesa. Aunque la situación había cambiado esta vez, los 3 campeones habían llegado hasta sus rehenes sin mucha dificultad, eso no significaba que Fleur saldría ileso. Reflexionó sobre su siguiente movimiento y, con las acaloradas discusiones en las gradas, pensó que debía discutirlo cuanto antes. Abrió su ojo izquierdo desconectado para ver las reacciones de los jueces y vio que Dumbledore, Batman, Karkaroff y Crouch estaban mirando su ilusión desde arriba, pero, aparte de distintos niveles de preocupación. Todos los hombres parecían indiferentes. Solo Olimpe Maxime parecía genuinamente ansiosa por el estado de su campeón. Las palabras inéditas de Fleur siguieron resonando con fuerza en sus últimos años. Entonces, se oyeron exclamaciones de asombro en todas las gradas cuando todos vieron como el colgante con forma de cabeza de burbuja de Fleur se encogía peligrosamente cerca de su rostro, retrocediendo desde la altura del cuello hasta justo debajo de su barbilla. Bien, tengo que hacer algo, o se ahogará, pensó, sintiendo un poco de pánico, y sucederá delante de todos. Sí, debería hacerlo ahora mismo. Inmediatamente, el agua bajo sus pies, que lo había mantenido a flote en la superficie, cedió, y se hundió sin hacer ruido, dejando tras de sí solo un leve rastro de una ola circular del lugar donde había estado. En la tribuna del jurado, Karkaroff miró fijamente a Dumbledore. ¿Dónde se ha metido, Dumbledore? ¿Qué hacen ahora sus alumnos? Dumbledore miró a Karkaroff y se encogió de hombros con una sonrisa. No tengo ni idea de lo que está haciendo. El señor West, casi siempre, prefiere hacer las cosas solo, a su propio ritmo, según sus propios criterios. Estás mintiendo. Primero registras a 2 campeones, y ahora esto. Aún no ha hecho nada, Igor. Dumbledore señaló la ilusión que seguía activa. Veamos qué hace, seguro que será divertido, ¿y acaso no es para eso que hemos venido? Dumbledore soltó una carcajada mientras Karkaroff fruncía el ceño profundamente. Sentada junto a ellas, Olimpe tenía la mirada fija en la ilusión, palmeó el brazo de la silla, sintiendo un nudo en el estómago. Tenía plena confianza en que Fleur lo lograría, pero eso era cuando Fleur tenía una varita en la mano, en ese momento, no la tenía, lo cual era la peor pesadilla de una bruja. Lo veo. Veo al señor West, dijo Barty Crouch padre, tan severo como siempre. No había asistido al baile de Navidad ni había ido a trabajar al ministerio por problemas de salud, pero ahora estaba de vuelta, sano como un roble. En la ilusión, todos vieron a Kim nadando hacia Fleur desde atrás, mientras que el ojo artificial estaba colocado frente a Fleur. Tracy, sentada en las gradas, le dio un codazo a Astoria y le susurró, es igual que aquella vez que se escapó por las ventanas de la sala común. Astoria asintió con la cabeza al ver, al igual que los demás, que las manos y los pies de Kim estaban palmeados, y que tenía branquias en el cuello y el pecho. ¿Dónde dejó su ropa?, preguntó Tracy, volviéndose hacia quien hablaba y mirando a Eddie, que estaba sentado a su lado, observando la ilusión con expresión pensativa. En la ilusión, Kim solo llevaba puesto un bañador. Dumbledore estudió la ilusión, en concreto a Kim, y analizó las branquias, los pies palmeados y las manos. Y no son branquialgas como las del señor Potter, así que son transfiguraciones, MMM. ¿Pero por qué tiene branquias en el pecho?
Un momento, ¿están conectadas directamente? Vaya, si es así, es un trabajo impresionante. Aún viendo solo una imagen fabricada a partir de la memoria de King, Dumbledore pudo determinar con precisión qué magia estaba usando. King disparó a todos los Grindylows, atrapando a Fleur con chorros de hechizos aturdidores dirigidos a través de su varita falsa. Ningún pequeño enano acuático risueño logró escapar ni tuvo oportunidad de hacerlo. Se acercó y quedó aturdido al instante. Está inconsciente, dijo, al notar que el hechizo de burbuja seguía intacto, pero no le llega suficiente aire. Introdujo su varita mágica en la burbuja y lanzó un hechizo de burbuja mucho más potente, devolviéndole a Fleur un suministro adecuado de oxígeno. King la agarró por la cintura y levantó la vista. Podía devolverla a la playa allí mismo, pero eso llamaría la atención y, con ella, las sospechas. Sus acciones en el poder el año anterior, que lo llevaron a dividir el lago, habían causado gran revuelo. Estudiantes y profesores visitaron el lago y lo vigilaron durante semanas para comprender lo sucedido. En aquel entonces, y mientras planeaba la segunda prueba, el propio Dumbledore había investigado a fondo la anomalía. En ambas ocasiones, examinó el lago durante un mes y habló con las sirenas. Lo único que logró averiguar fue que el calamar gigante, Kraken, estaba muy activo, moviéndose y provocando olas submarinas, pero más allá de eso, ni siquiera ellos conocían la causa del extraño incidente. King sabía todo esto porque, por casualidad, había encontrado a Dumbledore hablando con una sirena. Ese mismo día, King se aseguró de que la entrada a la bóveda del agua estuviera oculta, para que si Dumbledore se acercaba, no la viera. Estar de pie en el agua estaba bien, pero si enviaba a Fleur allí arriba, sería una gran revelación y podría convertirlo en el principal sospechoso. King nadó hasta allí, arrastrando a Fleur consigo. Tuvo que lanzar algunos Grindylows más por el camino, pero, aparte de eso, King sacó a Fleur lo más rápido posible. Afuera, en la superficie, todos vieron a King y Fleur emerger del agua. Observaron cómo King recostaba a Fleur sobre la superficie del agua como si fuera sólida, e incluso usó la superficie del lago para elevarse antes de tomar a Fleur en brazos y caminar hacia las gradas. Papi corrió hacia la plataforma desde donde habían saltado los campeones mientras se acercaba a las gradas. King, ¿cómo está? Está bien, solo se desmayó. Su amuleto de cabeza de burbuja se encogió y no le proporcionaba suficiente aire, respondió King. Estará bien, solo necesita levantarse sola. De acuerdo, déjela pasar, necesitaba comprobarlo ella misma, solo para estar segura. King agarró su varita falsa y estaba a punto de agitarla haciendo un movimiento de levitación, pero sintió que los brazos de Fleur se apretaban alrededor de su cuello. King oyó un susurro suave y lejano. Bajó la mirada y vio a Fleur mirándolo con los ojos entrecerrados. Sí. Estoy aquí. Gabriel. Ella está bien, dijo, porque, a diferencia de ella, él sabía que los rehenes no corrían ningún peligro. ¿Dónde está ella? Ella está sana y salva. Sus ojos comenzaron a cerrarse de nuevo, pero antes de que se cerraran por completo, habló una última vez. Por favor, tráiganla arriba. King suspiró al ver que su mentira no superaba la prueba del engaño. Sí, la despertaré. La envió con papi para que la examinaran y la recuperaran. Ahora era el momento de devolverle la vida a Gabriel. Se dio la vuelta y, antes de que los jueces pudieran decir nada, King se hundió de nuevo, sin darles oportunidad de detenerlo. King sabía que Dumbledore llamaría a un tritón que regresaría para rescatar a Gabriel, aunque eso sería bueno, tardaría mucho tiempo. Fleur podría estar despierta y corriendo por ahí. Y si veía que su hermana seguía desaparecida, entraría en pánico. Por lo tanto, quería rescatar a Gabriel antes de que Fleur despertara. Porque King estaba seguro de que Fleur estaba casi medio consciente. King cortó la conexión con el ojo artificial, disipando así la ilusión. Finalmente abrió su ojo derecho, e inmediatamente el agua a su alrededor comenzó a moverse. Se lanzó hacia la aldea de las sirenas para rescatar a Gabriel. Cortó la magia del agua justo antes de que la viera y nadó con normalidad hacia la estatua a la que estaba atada Gabriel. Pisó el lecho del lago y finalmente vio a Gabriel dormida, flotando. Caminó con normalidad, como si no estuviera en el agua, y cuando un tritón se cruzó en su camino, King agitó la mano para que se apartara. Pero el tritón no se movió y miró a King con severidad. Tal vez fue porque King tenía prisa o porque había mucha agua a su alrededor, y fue una sensación increíble, como si un poder lo llenara, que agitó la mano una vez más, y la sirena fue arrastrada por una ola submarina, dejando un camino despejado que King recorrió rápidamente para llegar hasta Gabriel. Simplemente echó un vistazo a los 5 tritones que estaban cerca, y estos no se atrevieron a acercarse. Desató a la pequeña Bella y, al igual que su hermana, partió con ella, esta vez más rápido, gracias a la magia del agua. Los tritones solo pudieron quedarse allí, viendo cómo King se marchaba con la rehén que debían proteger. Cuando finalmente emergió, todos gritaron, vitorearon y aplaudieron como si fuera un campeón. King los miró con una expresión de sorpresa. Luego, su rostro pasó de la sorpresa a un leve ceño fruncido al ver a Fleur completamente despierta, envuelta en toallas, mirando a Gabriel, quien había despertado de su sueño encantado. Salir del agua fue el detonante. Se acercó a la plataforma del campeón y agitó su varita falsa, lo que provocó que el agua bajo él subiera, empujándolo hacia arriba. La mantuvo bastante inestable por precaución. Oh, Gabriel, dijo Fleur en francés mientras recibía a Gabriel de King y abrazaba a su hermana, que estaba confundida. Ven aquí, dijo la señora Pomfrey. Tomó a Gabriel de los brazos de Fleur y, bajo la atenta mirada de esta, la abrigó y comprobó si la joven estaba despierta. Un estudiante de tercer año de Hufflepuff llamó a King en voz baja y, con timidez, le ofreció una toalla. King sonrió y la tomó con una sonrisa. No la necesitaba, pero fingió secarse la cara mientras la magia le drenaba el agua del cuerpo. Le devolvió la toalla con un gracias, lo que hizo que la chica se sonrojara. Bajó la mirada, aún en bañador, y luego hacia el lago donde se había desvestido en un arrebato de pasión. Se encogió de hombros y se puso una simple camisa como por arte de magia. Muy bien, señor West, exclamó Dumbledore. Trajo a la señorita de la Cour justo a tiempo, aunque ir tras la señorita Gabriel fue un poco precipitado, pero lo entiendo. Gracias, director, sonrió King, yo era la persona más cercana, para mí fue natural ayudar. También notó que Karkaroff lo observaba. Era el único juez que no se había movido de su asiento, el único que no mostraba señales de placer ni alivio por el regreso sano y salvo de Fleur y Gabriel. King sonrió y asintió con la cabeza hacia Karkaroff, haciendo una breve reverencia. King miró a Dumbledore y se dio cuenta de que el viejo director había desaparecido.
Dumbledore estaba agachado a la orilla del agua, absorto en una conversación con la que parecía ser la líder de las sirenas, una mujer de aspecto particularmente salvaje y fiero. Emitía los mismos sonidos agudos que las sirenas hacían fuera del agua. Claramente, Dumbledore hablaba el idioma de las sirenas. Finalmente, se enderezó, se volvió hacia sus compañeros jueces y dijo, supongo que tendremos una reunión antes de dar las calificaciones. El jurado deliberó. Papi había ido a rescatar a Era y Harry de las garras de Lily, lo llevó con Daphne y los demás, les dio una manta y un poco de poción de pimienta. Kim se había precipitado un poco en su rescate. Mientras Papi lidiaba con los campeones y los rehenes, Kim se agachó al borde de la plataforma y miró fijamente al lago, apuntando con su varita mágica falsa. 12 segundos después, su ropa salió volando, salpicando el agua y empapándola por completo. Jeje, sonrió y secó la ropa al instante. Kim se levantó y se giró para ver a Fleur de pie justo detrás de él. «Guau. Hola, ¿cómo te sientes?», preguntó ella. La vela rodeó el cuello de Kim con sus brazos y lo besó apasionadamente en los labios. Kim se sorprendió tanto que se quedó paralizado un instante antes de recordar que besar se sentía realmente bien. Entonces, se inclinó hacia adelante y, inconscientemente, sus manos se posaron en su cintura. Todos los que podían ver a Fleur y Kim se quedaron mirando a la pareja, que era mucha gente, incluyendo a todos los que estaban en la plataforma, jurados, defensores, rehenes, Papi y Lily. Harry, Cedric y Krum miraron a la pareja con la boca ligeramente abierta. Cedric recibió un puñetazo que le cerró la boca. Los jueces mostraron expresiones variadas, mientras Dumbledore sonreía. Jóvenes. Papi y Lily parecieron algo escandalizadas al presenciar un beso tan descarado. Finalmente, a Ivy y Daphne, empapadas en toallas, se enfrentaron a Kim y Fleur. Casi de inmediato, la aversión de Daphne hacia Fleur se intensificó ligeramente. Quiso levantarse y separarlas, pero sabía que no podía. A Ivy las miró fijamente, y su mente comenzó a reproducir su interacción con Kim después de que él salvara a Harry, su visita a su casa, sus visitas a la oficina de A&D, su entrenamiento, su rechazo y cómo se sintió. Y finalmente el baile que compartió con él en el baile de Navidad. A Ivy decidió que no le gustaba lo que estaba sucediendo ante sus ojos. Tras un beso largo e intenso, se separaron sin aliento. Los brazos de Fleur descansaban ahora sobre el pecho de Kim mientras se la miraba, con los brazos aún alrededor de su cintura. No voy a mentir, pero esto podría ser lo mejor que me ha pasado esta semana, tal vez incluso este mes, y había encontrado la cámara principal, la más interna, de la cuarta bóveda este mes. Fleur asintió con la cabeza, completamente de acuerdo. Para mí, también estaba en lo más alto. ¿En realidad? Sí. Entonces, definitivamente estoy mucho mejor que bien, ¿verdad? Fleur rió melodiosamente y asintió. Sí, estás mejor que bien, levantó la vista y se lamió los labios, mucho mejor que bien. Kim sonrió, sintiéndose verdaderamente feliz en ese momento, y miró a las chicas en sus brazos. Sabía lo que había dicho sobre no querer que su primera relación fuera solo una aventura pasajera, pero en ese instante, Fleur le parecía demasiado atractiva, realmente quería besarla de nuevo. Ajá. Esa tos fingida sacó a Kim de sus pensamientos. Levantó la vista y vio a Ludo Bagman mirándolos fijamente. Fleur y Kim separaron sus manos, dándose cuenta de que tenían bastante compañía. El señor Bagman, dijo Kim, puede continuar por hoy, por favor, complete la segunda tarea. Ludo asintió, sabiendo que no era una petición, aunque contenía un por favor. Damas y caballeros, hemos llegado a una decisión. El jefe de los mares, Murcus, nos contó exactamente lo que sucedió en el fondo del lago, y también lo vimos todo desde aquí, así que decidimos asignar puntuaciones de 0 a 50 a cada uno de los campeones. ¿Cómo sigue? Aunque Fleur Delacour demostró un excelente uso del encanto cabeza de burbuja, fue atacada por Grindylows al acercarse a su objetivo y no logró rescatar a su rehén. Le otorgamos 25 puntos. Aplausos desde las gradas. Me merecía un 0, dijo Fleur con voz ronca, sacudiendo su magnífica cabeza. Cedric DJ, quien también usó el encantamiento cabeza de burbuja, fue el tercero en regresar con su rehén, aunque regresó un minuto después del límite de 1 hora. Un aplauso ensordecedor de los Hufflepuff entre el público. Kim vio a Cho dirigir una mirada radiante a Cedric. Por lo tanto, le otorgamos 41 puntos. Víctor Krum empleó una forma incompleta de transfiguración, que no obstante resultó efectiva, y fue el segundo en regresar con su rehén. Le otorgamos 44 puntos. Karkaroff aplaudió con mucha fuerza, mostrando una actitud muy superior. Y Harry Potter usó una poción de branquialgas con gran eficacia, continuó Bagman. Regresó primero y mucho antes del límite de tiempo de 1 hora. Fue el más rápido y trabajó con la mayor eficiencia, por lo tanto, le otorgamos un total de 48 puntos. Harry parecía orgulloso, y Lily aplaudió con mucha fuerza. Kim miró a Bagman antes de dar un paso al frente para recibir el anuncio final. La tercera y última prueba tendrá lugar al anochecer del 24 de junio. Los campeones serán notificados de lo que sucederá con un mes de antelación. Gracias a todos por su apoyo a los campeones. Se acabó, pensó Kim, suspirando, mientras Madame Pomfrey comenzaba a guiar a los campeones y rehenes de regreso al castillo para que se cambiaran de ropa. Pero entonces sintió unos brazos rodearle la cintura y bajó la mirada para ver a la pequeña rubia de cabello plateado mirándolo con sus grandes ojos azules. Gabriel, ¿verdad?, preguntó Kim, esbozando una sonrisa. La niña asintió y habló con una voz que a Kim le pareció muy adorable y tierna. Gracias. De nada. La niña siguió mirando a Kim durante unos segundos antes de salir corriendo. Le había dado las gracias, pero temía que Kim la besara con cara de asco si se quedaba. Si Kim hubiera sabido lo que pensaba, se habría llenado de felicidad. Miró al lago y sonrió. Era un buen día. No se percató de que varias personas lo observaban con diferentes miradas. Capítulo 179. Con la llegada de marzo, el clima se volvió más seco, pero los fuertes vientos arañaban las manos y la cara de la gente cuando salían al campo. Hubo retrasos en los envíos porque los búhos se desviaban constantemente de su ruta, lo cual benefició a las ventas de Magifax, que finalmente estaban ganando terreno en el mercado nacional tras dominar el mercado de oficinas profesionales. Era viernes por la mañana en el gran comedor, durante el desayuno, y la población de Hogwarts rebosaba de energía matutina. Sorprendentemente, por primera vez, muchos estudiantes leían el periódico.
La segunda prueba había sido emocionante. El anfitrión caminó sobre el agua, las impactantes imágenes submarinas en directo y la efusiva muestra pública de afecto que marcó el final de la prueba. Todos los estudiantes de Hogwarts querían ver qué escribían los periódicos sobre esa experiencia única. Así que los estudiantes que ni siquiera tocaban los periódicos a menos que hubiera una historia interesante se reunieron en grupos, compartiendo los periódicos que llegaban al gran comedor en las oleadas diarias de incursiones de lechuzas. En la mesa de Gryffindor, el escuadrón dorado estaba sentado junto, inclinado sobre un ejemplar del Daily Prophet de ese día, leyendo la portada que detallaba la segunda prueba a través de artículos muy completos y profundos y fotografías. No está aquí, comentó Ron, llevándose una cucharada de su café del desayuno a la boca. ¿Cómo es posible que, de todo lo que se ha mencionado, esto sea lo único que no se fotografió? Maldita sea, ni siquiera mencionan el beso por escrito. Parvati Patil estaba sentada justo al lado de ellas con su mejor amiga, Lavender Brow. Las charlatanas estaban inclinadas sobre un ejemplar de Witch Weekly, hojeando las páginas de la revista con ojos ávidos. No está aquí, es imposible. ¿Cómo es posible que Witch Weekly no escriba sobre el beso?, dijo Parvati, entregándole la revista a Lavender, quien insistió en hojearla de nuevo. Ivy clavaba repetidamente el tenedor en la comida, controlándose para no romper el plato mientras escuchaba a todos hablando de la segunda prueba, específicamente, del final. No es para tanto, dijo con un tono que disimulaba una irritación velada. Escribieron sobre la segunda tarea, de eso se suponía que debían escribir. No veo ningún problema. Simplemente no lo entiendes, dijo Lavender, apoyando la barbilla en la mano con la mirada perdida. Fue tan romántico, quien rescatando a Fleur de esa manera, con todos mirando, y dejó escapar un suspiro soñador. Estoy de acuerdo con Ivy en que el artículo debería tratar sobre el torneo, dijo Hermione, terminando de leer la página. Ivy asintió. Sabía que podía contar con su mejor amiga. Pero, a juzgar por lo que publica el Daily Prophet, resulta extraño que no mencionaran el beso, continuó Hermione, dejando atónita a Ivy. Hermione señaló la firma. Mira, la escribió Rita Skeeter. Parece casi imposible que esa mujer tan despreciable escribiera algo tan sensato y directo. Incluso a Ivy tuvo que admitir que la pregunta sobre si Rita Skeeter había escrito un buen artículo sonaba como si alguien intentara engañarla, con tanta fuerza que casi la deja sin aliento. La verdad es que, aunque el beso público de la campeona Bella es una historia digna de un desfile para cualquier escritor de este país, el hecho de que no se publicara, resultaba extraño. Harry y Era intercambiaron miradas. Ambos sabían que sus gemelos estaban reflexionando sobre el motivo de todo aquello, y sabían que ellos pensaban lo mismo. No solo ellos, sino que en todo el gran comedor había gente que compartía ese mismo pensamiento. Los hijos de personas importantes, políticos, altos funcionarios del ministerio, empresarios adinerados, familias nobles, los alumnos de Hogwarts que sabían que compartían aula con un West. Habían adivinado el motivo, es más, estaban convencidos de que su intuición era correcta. Ivy echó un vistazo a la mesa de Slytherin y vio a Malfoy, Crabbe y Goyle reunidos con el grupo de chicas de Slytherin de Pansy Parkinson. Ellas también estaban hojeando un periódico. Sin embargo, a su lado, Daphne se frotaba la sien. Puede que los periódicos no escribieran sobre Ginny y Fleur, pero sí criticaron a Daphne y Krum. La persona a la que Víctor Krum más echaba de menos, eso sí que era noticia sensacionalista. Ron recorrió el gran comedor con la mirada, deteniéndose en la mesa de Ravenclaw. Fleur está aquí, pero no veo a Kim, le preguntó a Harry con una sonrisa. Harry, amigo. Ve a preguntarle a tu amigo Eddie dónde está Kim. Harry frunció el ceño al cruzar inconscientemente la mirada con Eddie Carmichael en Ravenclaw. Ron, ese mocoso. Harry se mordió la lengua. Carmichael no es mi amigo, ¿por qué? ¿Dices eso? Parecía que se llevaban muy bien en el último partido. No es cierto, replicó Harry antes de gemir. Harry consideraba a Draco Malfoy su enemigo, pero tenía que admitir que Eddie Carmichael le seguía muy de cerca. Harry formaba parte de los Sonic Browns de Alicia Spinett, y la semana pasada, antes de la segunda prueba, tuvieron un partido contra los Rowling Bogeys. Los Sonic Browns llegaron al campo invictos, con cómodos márgenes de victoria en todos sus triunfos, pero sabían que, a pesar de su única derrota, los Rowling Bogeys eran un equipo peligroso y, si no jugaban bien, podían perder el partido, y así fue. Los Rowling Bogeys eran un equipo ofensivo, tenían a Cedric Diggory como su buscador, quien estaba teniendo una temporada fantástica, era el tercer mejor buscador, después del número 1, Víctor Krum, y el número 2, Harry Potter, lo que ya colocaba la ofensiva de los Rowling Bogeys entre el 50% superior de los 10 equipos. A continuación venían los golpeadores, la posición defensiva del equipo. Pero en Rowling Bogeys, los golpeadores ya no se centraban en mantener la Bludger alejada del receptor y el perseguidor, en cambio, seguían principalmente una estrategia agresiva de intentar derribar activamente a los jugadores contrarios redirigiendo, lanzando, las Bludgers en su dirección. Eran el ejemplo perfecto de que la mejor defensa es el ataque. Finalmente, estaba la posición ofensiva central, los perseguidores. Y el escuadrón de perseguidores de Rowling Bogey era, cuanto menos, electrizante. Bueno, un solo perseguidor era lo suficientemente electrizante como para 3 personas. Eddie Carmichael. El jugador más entretenido de ver en todo el torneo. Eddie Carmichael fue, con diferencia, el máximo goleador entre los 30 jugadores que compitieron, y lo superó a todos en las estadísticas de clasificación por un margen tan amplio que resultaba increíble. Tanto en asistencias como en puntos, Eddie lo superó a todos. Las ventas de mercancía de Eddie Carmichael ocuparon el tercer lugar en toda la liga, solo superadas por el profesional que jugó para su país, Víctor Krum, y por el niño que sobrevivió. El buscador más joven en jugar un partido de Hogwarts, Harry Potter, y ambos tenían la ventaja de ser campeones. Eddie era un jugador callado que no hablaba mucho durante el partido, con una visión centrada en la victoria, tal como lo describían algunos de sus compañeros. Pero eso fue todo. Solo permaneció en silencio durante el partido, no tanto antes y, sobre todo, después del mismo. Tras la victoria del Troll Bogeys contra las escobas sónicas, Eddie desapareció. Fue como si se hubiera estado guardando durante el juego, tanto que, al terminar, maldijo tanto que Cedric tuvo que transfigurar sus labios para que dejara de hablar. Pero antes de que pudiera hacerlo, Eddie habló largo y tendido, sobre todo con Harry, hasta el punto de que el buscador estaba seguro de que le sangraban los oídos. Oye, aquí está Kim, dijo Ron, señalando con la barbilla hacia la puerta. Kim entró en el gran salón como si fuera un día cualquiera, caminó hacia la mesa de Ravenclaw, atrayendo la atención de todos a su paso.
¿Qué? Pensó Kim, mirando a su alrededor mientras su legilimancia matutina captaba los pensamientos superficiales de los pocos estudiantes que lo rodeaban. Ah, qué bien, no salgo en las noticias. Envió un Magifax justo después de la segunda tarea. Le daba un poco, mucho, de vergüenza pedirles que borraran la posible noticia sobre él besándose en público. Y aún más vergonzoso fue recibir solo un «ok» como respuesta. Kim se sentó a la mesa, sonriendo a sus amigos. Llegas tarde, dijo Marcus. ¿Dónde estabas? Pasé por la oficina. Están preparando una poción lentamente, las 24 horas del día, y esto lleva ocurriendo desde hace 2 semanas. Quizás no tenías una cita, una reunión, con la encantadora Fleur de la Cour, preguntó Eddie con una sonrisa pícara, y decidiste despedirla primero y volver solo para evitar sospechas. Kim negó con la cabeza con una leve sonrisa. Esa es una teoría interesante, amigo. Por cierto, ¿has investigado esos sinónimos? Ah, vaya, rió Eddie, moviendo las cejas, él no rechazaba a la gente. No, Eddie no conocía a Fleur. Marcus se inclinó hacia adelante, con un brillo en los ojos, y preguntó, ¿ustedes dos son pareja? ¿No habíamos hablado de esto antes? Kim suspiró. No, no estoy saliendo con ella. Solo era, ya sabes, un agradecimiento. Tuvo tiempo para calmarse y, con ello, también se desvaneció el deseo de volver con Fleur. Sí, por supuesto que sí, sonrió Eddie. Kim dejó el cuchillo y el tenedor y miró a su querido amigo. ¿Cómo van las cosas con la encantadora señorita Tracy Davis? Las orejas de Eddie se pusieron rojas. Porque por lo que he oído, hubo algunos paseos largos junto al lago, algo que quieras contarnos, Eddie. No, nada. No hay nada. Kim volvió a coger el cuchillo y el tenedor con una sonrisa. Lo entiendo. Lo entiendo. Si tú lo dices, te creo. Sí, sí. Bueno, sonrió Kim, tío, este bacon está buenísimo. Cambio de escena. Llamaron a la puerta de la mazmorra. Adelante, dijo Snape con su voz habitual. La clase miró a su alrededor cuando se abrió la puerta. Karkaroff entró. Todos lo observaron mientras se dirigía al escritorio de Snape. Se retorcía el dedo en la perilla y parecía agitado. Tenemos que hablar, dijo Karkaroff bruscamente al acercarse a Snape. Parecía tan decidido a que nadie lo oyera que apenas abrió los labios. Era como un ventríloco bastante débil. Kim mantuvo la mirada fija en sus raíces pelirrojas, escuchando con atención. Hablaremos después de clase, Karkaroff, murmuró Snape, pero Karkaroff lo interrumpió. Quiero hablar ahora, mientras no puedes escapar, Severus. Me has estado evitando. Después de clase, respondió Snape. Con el pretexto de levantar una taza medidora para comprobar si había vertido suficiente bilis de armadillo, quien los miró de reojo a ambos. Karkaroff parecía sumamente preocupado, y Snape, irritado. Karkaroff permaneció detrás del escritorio de Snape durante el resto de la clase doble. Parecía decidido a impedir que Snape escapara al final de la clase. Kim quería saber de qué querían hablar, así que metió la mano en el bolsillo, sacó su dispositivo de escucha con chip y lo colocó cerca de los dos adultos mientras el resto de la clase se dirigía ruidosamente hacia la puerta. ¿Qué es tan urgente? Kim oyó a Snape sisearle a Karkaroff. Esto, dijo Karkaroff, y Kim se quedó de pie fuera del aula de la mazmorra, apoyado contra la pared para poder mantenerse dentro del alcance. Se refiere a la marca tenebrosa, pensó Kim. Era evidente que Voldemort había regresado, pues Harry Potter participaba en el torneo de los 3 magos y Barty Crouch Jr. seguía vagando por los pasillos de Hogwarts. ¿Y luego? Preguntó Karkaroff. ¿Lo ves? Nunca ha estado tan claro, nunca desde entonces. Quédate con eso, gruñó Snape. Pero usted debe haber notado, comenzó Karkaroff con voz agitada. Hablaremos luego, Karkaroff, espetó Snape. No, tenemos que hablar ahora. Esto es importante. No veo ningún motivo de preocupación, Igor. Severo, no puedes fingir que esto no está pasando. La voz de Karkaroff sonaba ansiosa y apagada, como si no quisiera ser escuchado. Lleva meses haciéndose cada vez más evidente. Estoy muy preocupado, no puedo negarlo. Entonces huye, dijo Snape secamente. Huye, te lo perdono. Yo, sin embargo, me quedaré en Hogwarts. Hubo un profundo silencio antes de que Kim oyera el taconeo de unos zapatos. Sabía que la conversación había terminado, así que se dejó llevar por una ilusión y se quedó quieto. Karkaroff salió del aula y luego del calabozo. Parecía preocupado y enfadado. Kim permaneció inmóvil hasta que Snape se marchó, e incluso después, se quedó allí. Las preocupaciones de Karkaroff eran razonables, dado que él fue quien traicionó a Voldemort tras su caída a cambio de inmunidad por sus diversos crímenes. Si Voldemort regresaba, existía una alta probabilidad de que el director de Durmstrang fuera uno de los primeros en morir. Kim comenzó a pensar qué hacer con Babby Mort, quien se transformaría de nuevo en Voldemort al final de este curso. Un punto de inflexión en la serie de acontecimientos que cambiarían muchas cosas y un hito para que aún más cosas cambiaran. Harry Potter y Voldemort, uno debe morir a manos del otro, pues ninguno puede vivir mientras el otro sobreviva, susurró, repitiendo parte de la profecía que recordaba. Si es que esa sigue siendo la profecía. La verdad era que no podía detener el conflicto entre la facción oscura y la facción luminosa. Voldemort jamás abandonaría a Potter ni a nadie que se le opusiera durante su caída, y la facción luminosa jamás dejaría que Voldemort campara a sus anchas. Incluso si el señor oscuro cambiara de opinión repentinamente y se convirtiera en un santo. Había demasiada historia en este país como para que las cosas pudieran ser de otra manera. La facción de la luz es más fuerte esta vez. Espero que esto provoque algunos cambios en la situación. No tenía ni idea de la situación política en la línea temporal original, pero en esta línea temporal donde los Potter estaban vivos, la facción de la luz estaba unida. Con Dumbledore y los Potter como figuras importantes. Además, tienen a Sirius Black, lo que significa que, figuradamente, cuentan con el respaldo de los Black, aunque la otrora prestigiosa familia Black se había reducido a un solo auror superior. Pero creo que Sirius Black podrá recurrir a las bóvedas familiares cuando llegue el momento. Puede que la familia Black se hubiera disuelto, pero eso no hizo que el dinero desapareciera en el aire, si Sirius Black no lo hubiera despilfarrado y perdido todo. La enorme cantidad de monedas aún estaría en las bóvedas de Gringotts. Pero también ocurrió lo contrario, la facción negra tuvo que unirse para luchar contra una facción mucho más fuerte, y aunque hasta ahora habían estado en desventaja,
Estaban lo suficientemente unidos como para hacer frente a la amenaza contraria. Espero que se preparen a tiempo, murmuró Kim, porque necesitarían muchos recursos si querían salir de esta con el menor daño posible. Tercera tarea, ¿eh? El 24 de junio iba a ser un día importante. Con ese pensamiento, Kim se alejó, antes de darse la vuelta y responder, sí, probablemente debería recuperar el chip transmisor, necesito borrar esa evidencia. Cambio de escena. Llamaron a la puerta y, tras recibir una respuesta desde el interior, la puerta se abrió y una persona entró en la habitación. Ah, Colagusano, has regresado, dijo la voz estridente y chillona. Borntail, también conocido como Peter Pettigrew, el hombre más buscado de las Islas Británicas, inclinó la cabeza a modo de saludo. Sí, señor. Llegas un día tarde, Colagusano, dijo Babymort con sus ojos profundos y amenazantes. La segunda prueba terminó ayer, así que dime, ¿dónde estabas? Peter no sentía ni ansiedad ni miedo en presencia del homúnculo, quien aún podía lanzar una maldición asesina y otras maldiciones poderosas, dolorosas y malévolas, incluso en su forma reducida. Tenía que asegurarme de no despertar sospechas, mi señor. El disfraz que elegí me obligó a pasar un día al aire libre para garantizar que nadie notara nada extraño. Sus ojos apagados observaron a Peter durante unos instantes antes de soltarlo. ¿Y bien? ¿Cómo te fue? ¿Está Barty guiando bien al chico Potter? Necesitamos que ese niño tenga éxito. Harry Potter lo está haciendo muy bien, quedó primero en esta prueba, lo que lo coloca en primer lugar en la clasificación general. Comenzará en primer lugar en la prueba final. Bien, bien. ¿Cómo van los preparativos en el cementerio? Ya vienen de camino, estamos tardando un poco en reunir los ingredientes para el ritual, pero no se preocupen, lo tendremos todo listo para finales de abril. Señor, hay algo que podría ser problemático. ¿Qué es? Durante la segunda prueba ocurrió algo que podría convertirse en un verdadero problema. Habla más alto, rabicho. Quizás lo mejor sería que lo vieras tú mismo. Babymort se removió en la cama y llamó a Colagusano. Tenía una varita en la mano. Enséñamela, Colagusano. Enséñame el problema. Dos pares de ojos se encontraron y la magia fluyó. Peter sintió un fuerte dolor de cabeza, pero apretó los dientes y resistió. Ya veo. Entiendo. Magia de ilusión, fascinante, verdaderamente fascinante, comentó Babymort. ¿Quién es este niño? El niño que lanzó este hechizo. Cooking West. 5º grado. Babymort interrumpió el poderoso hechizo de legidimencia y se enfrentó a Colagusano. ¿De la familia West? De la familia de George West. Y sí, gimió Peter, frotándose la sien, nieto de George West. King West, tarareó Babymort, repitiendo el recuerdo en su mente. Interesante, dame más información sobre este King West. Tenía una sonrisa desdentada en el rostro. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 180. Una de las mejores cosas de estar en la parte más recóndita de la bóveda subterránea era la paz. De hecho, era un placer trabajar allí. Quien no tenía que soportar pruebas peligrosas y potencialmente mortales como las de la bóveda submarina para llegar a la zona más interna. No tenía que trabajar con algo capaz de acabar con su vida en una fracción de segundo, como el cero absoluto, del que Kim aún no tenía mucha idea. Por último, nada perturbaba su mente ni sus emociones, así que podía trabajar siendo él mismo al 100%. Allí estaba él, solo, y una enorme capa de mármol esperando a que Kim se pusiera manos a la obra para devolverle su antiguo esplendor, fuera cual fuera. Kim aún tenía que descifrar el significado de las runas grabadas en el mármol, pero estaba progresando. En ese momento, Kim estaba sentado sobre la plataforma de mármol con una miríada de papeles extendidos frente a él, dispersos y distantes, mientras sus ojos escudriñaban cada página visible. Y 9 capas, reflexionó Kim para sí mismo, 9 capas de runas, cada capa conectada no solo con la capa adyacente, sino con las otras 8. ¿En qué estaría pensando el creador al construir esto? ¿Por qué necesitaba tantas capas? En comparación, el Recon de Kim era una construcción de 3 capas, el Magifax de 5, y el mecanismo de contención y defensa que mantenía a Absolute Zero bajo control era de 7 capas. Lo cual ya era una estructura compleja. Además, la adición de capas no era lineal, cada capa posterior representaba una adición más significativa que la anterior. Kim ni siquiera podía imaginar cuál sería su utilidad una vez completada la construcción rúnica de 9 capas. Bueno, al menos tengo los planos completos conmigo, dijo Kim mientras revisaba los papeles. Había logrado descifrar cómo era el edificio original antes de que el techo se derrumbara y dañara las runas. Ahora, Kim estaba seguro de conocer todas las runas y el mapa de conexiones para que el edificio funcionara. Ya es hora de trabajar, dijo, levantándose mientras los papeles se apilaban y flotaban cerca de él. Ahora, ¿por dónde empezar? Murmuró. Inmediatamente se giró para encontrar un punto de partida, y al hacerlo, la pila de papeles se movió, colocando la página correspondiente en la parte superior. De acuerdo, empezaré por ahí, dijo, mirando hacia el oeste, optando por su dirección favorita, pero primero. Kim cerró los ojos y respiró hondo. Al abrirlos, su visión había cambiado. Ahora, para Kim, todo en el mármol estaba dividido en cuadrados de 30 centímetros, marcados con líneas rojas. Me estoy creando una ilusión, murmuró, parpadeando, pero la cuadrícula roja permaneció. No estoy seguro de si debería gustarme o no. No importa, pongámonos a trabajar. Kim estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo. Su atención se centraba en una sola casilla de la enorme cuadrícula. Kim colocó su mano derecha en el centro de la losa de mármol, con la palma apoyada sobre la fría superficie. Veamos qué tengo que hacer aquí. Kim leyó la página que estaba encima de la pila y examinó los planos detallados escritos en ella. La magia brotaba de su interior a través de sus manos, penetrando en el mármol y en la piedra. Transmutación. Había runas talladas en el mármol, pero el tiempo las había desgastado y dañado los escombros caídos. La magia de Kim las reparó. El grabado rúnico, que parecía haber sido hecho con martillo y cincel por un gran maestro, recuperó su encanto original y se enderezó, alisando todas las superficies a medida que se rellenaban las grietas, moviendo y fusionando las piedras. En un instante, la encimera de mármol pasó de ser una antigüedad a algo que parecía haber sido tallado recientemente.
Pero Kim ni sonrió con admiración ni dejó de canalizar su magia. En cambio, hizo que su magia penetrara más profundamente. Como se mencionó anteriormente, había 9 capas de runas. Y el grabado en la superficie era solo la primera capa. Otras 8 capas grabadas dentro de la piedra aún necesitaban ser reparadas y limpiadas. 10 minutos después, Kim retiró la mano y suspiró. Bien, una cuadra terminada, miró a su alrededor y chasqueó la lengua. Quedan 100 más. A partir de entonces, Kim dedicó 2 horas diarias, durante 2 semanas enteras, a completar la restauración de las esculturas y otros 3 días a preparar el mármol, sumergiéndolo en pociones y soluciones para prepararlo para la realización de la magia. A los gusanos de abajo y a los pájaros de arriba, gracias a todos por haberlo hecho posible, dijo, aplaudiendo y apretando el puño. Se encontraba en medio de una estructura rúnica intrincadamente tallada, hermosa y, sobre todo, impecable. Probablemente debería hacer una última comprobación, dijo, aplicando su magia a la magia mientras hojeaba la pila de papeles, que ahora era un archivo, ajá, norte, listo, sur, este, oeste. Muy bien, comprobado y listo. Ahora veamos qué hace esto realmente, sonrió Kim mientras tarareaba. Bajó la mirada, observando su entorno. El centro de la plataforma de mármol estaba libre de runas, al menos en la superficie. Allí era donde debía insertar la magia para iniciar el hechizo. Va a costar mucho hacer funcionar esta preciosidad, dijo agachándose y sonriendo, a ver si consigo satisfacer tu apetito. Aunque las runas a gran escala eran más poderosas, requerían mucha más energía para funcionar. Si bien Kim ocasionalmente alcanzaba el límite de su magia, podía usarla de inmediato. Jamás, ni una sola vez, se encontró con una tarea que agotara su capacidad, ni siquiera que se acercara a ella. Kim necesitaba planes dinámicos que se desarrollaban y actualizaban constantemente a lo largo de los años de uso diario de la magia para agotarla al final del día. Al hacerlo, la magia de Kim era más abundante que nunca. Mucho mayor de lo que los magos comunes podían imaginar. Sin duda, Kim tenía mayores reservas que nadie en Hogwarts y en las Islas Británicas, lo que incluía al anciano de barba blanca, gafas de media luna y ojos brillantes, y quizás incluso al mismísimo señor oscuro, que en ese momento estaba atrapado en el cuerpo de un homúnculo. Ya era sorprendente que, con sus reservas, Kim pudiera agotar su magia cada día. Si alguien viera cuánta magia usaba Kim a diario, lo clasificarían como un monstruo. Kim comenzó a desatar oleadas de magia. Una magia comparable a la de ríos inundó el mármol y las runas. El mármol blanco con patrones de salpicaduras negras comenzó a brillar con luces de arcoíris. Está funcionando, sonrió Kim, pero entonces el brillo comenzó a debilitarse. No es suficiente, ¿necesitas más? Esto hizo que la sonrisa de Kim se acentuara mientras seguía inyectando más y más magia en la piedra. Se está volviendo más fuerte. Y con eso, la luz en los ojos de Kim brilló, y pronto mostraron su gloria púrpura. Brown, un zumbido se extendió desde el mármol hasta el suelo, llegando a cada rincón de la bóveda subterránea. Kim se detuvo, se puso de pie antes de correr y saltar desde la losa de mármol, y luego contempló el espectáculo. Las luces del arco iris brillaron tanto que las esferas de luz que Kim había estado proyectando para obtenerlos desaparecieron ante la luz aún más brillante. Tuvo que protegerse los ojos de la luz que seguía resplandeciendo, incluso con los ojos cerrados. Cuando la luz finalmente se atenuó, Kim abrió los ojos y miró a su alrededor para ver qué había sucedido, pero nada le llamó la atención. ¿Ha ocurrido algo? Se acercó a la losa de mármol y tocó la piedra para ver si podía diagnosticar el problema. ¡Ay! ¡Qué caliente! Retiró la mano porque la piedra estaba hirviendo. Kim miró su mano y juró que podía sentir el calor de la herida recorriéndole el cuerpo. Joder, qué caliente está, maldijo, mientras se curaba la grave quemadura de la mano. ¿Qué temperatura tiene esto? Cuando Kim lo comprobó, la piedra estaba a temperatura ambiente. ¿Qué? ¿Se enfrió tan rápido? Bueno, había unas runas ahí que podrían interpretarse para indicar que se estaba enfriando. ¿Qué demonios pasa, tío? Se quejó Kim. ¿Me he equivocado? No parece probable. Repasó sus notas, planes y recuerdos, pero nada le llamó la atención. ¿Significa esto que mis planes son completamente erróneos? Cuestionó toda su investigación, ya que no pudo encontrar nada que destacara. Kim no podía creer que hubiera cometido un error, así que empezó a mirar a su alrededor y finalmente decidió recoger muestras. Recogió un trozo de mármol, la tierra circundante y las plantas subterráneas que habían crecido alrededor del estrato. Tiene que haber algún cambio, las pruebas sin duda revelarán algo. Se hacía tarde y Kim decidió dar por terminado el día. Se puso su atuendo de Noir y abandonó el bosque prohibido con las muestras. Se escondió en un lugar apartado y se cambió de nuevo a su uniforme de Hogwarts antes de entrar al castillo. Fue un buen ejercicio mágico, si había algo que le complacía, era el esfuerzo mágico. Agitación, agitación. Kim se dio la vuelta al oír el aleteo de un pájaro, lo cual era extraño, ya que no había visto ningún pájaro al pasar por allí. Y tal como había pensado, no había ni un solo pájaro volando, ni siquiera uno solitario a la vista. Y debe haber volado muy lejos. ¡Ay, Dios mío, me muero de hambre! ¿Qué hay para cenar? Cambio de escena. Era sábado de Quidditch, y otro partido del torneo había sido un éxito. En ese momento, Kim salía del estadio despidiéndose de los invitados. Señor Samba, esta es la 10ª vez consecutiva. Espero volver a verlo la semana que viene. Señora Van Pelt, ¿cómo está su gata? Se encuentra mejor. Señor Strauss. No lo esperaba hoy. San Mungo lo ha mantenido muy ocupado estos días, ¿verdad? Tracy se quedó de pie junto a Kim y lo observó mientras hablaba con cualquiera que hiciera contacto visual con él, ya fuera alguien nuevo o alguien a quien ya conocía. Kim hablaba con todos como si fueran sus amigos. Esto era vital. Digamos que, al ver una obra de teatro, alguien disfrutó enormemente del principio y del desarrollo, pero si ese final, ese clímax, no llega después de una preparación tan increíble, la gente tiende a sentirse decepcionada. Empaña su visión de una experiencia que, por lo demás, sería fabulosa. Sus partidas de torneo fueron emocionantes, llenas de altibajos, con una preparación adecuada y finales fascinantes, no hay de qué preocuparse por la experiencia, pero si lo hizo. Todos recordarán ese momento como el último recuerdo de su visita, ¿y a quién no le gusta ser recordado? Luego vendrán la semana siguiente y la siguiente, hasta que termine el torneo. Kim tuvo que hacer esto porque había comenzado el torneo sin dinero. Había agotado todos los recursos de patrocinio para la preparación.
Por lo tanto, para que el torneo siguiera celebrándose semana tras semana, Kim necesitaba una gran audiencia para continuar recaudando fondos. Oh, Kim. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo has estado? Kim se giró hacia la voz y vio a toda la familia Potter, con James Potter al frente. El auror mayor parecía complacido y feliz de saludar a Kim. Estoy muy bien, señor Potter. ¿Y usted? ¿Disfrutó del partido? Fue una delicia, dijo James Potter radiante. Los pocos torneos a los que había podido asistir eran una de las pocas cosas que podía disfrutar en su ajetreada vida como auror. Ser auror superior tenía sus ventajas. James podía desconectar de vez en cuando. Y como el formato de Kim tenía un límite de tiempo, le aseguraba poder regresar pronto. Kim asintió con una sonrisa antes de saludar al resto de la familia. Profesor, gemelos, me alegra ver que todos siguen apoyando el torneo. Bueno. Uno de ustedes juega en el torneo mientras que los otros dos participan activamente en las apuestas. Lily se sonrojó al oír que participaba en las apuestas de la escuela, mientras que Ivy se encogió de hombros. Estaba convirtiendo su paga en más dinero para gastar, y le gustaba. De repente, apareció un rostro entre James y Lily y dijo, así que eres Kim West, ¿eh? Eres el tipo que besó a la Bella delante de todos. Genial. Sirius. Regañó Lily. En realidad, ella, no importa, sí, soy Kim West, y tú eres Sirius Black, auror superior. En persona, sonrió Sirius mientras se acercaba para estrechar la mano de Kim. Es un placer conocerle, señor Black, dijo Kim, estrechando la mano de Sirius. Sirius miró a Kim de arriba abajo y asintió. Me caes bien, chico. Kim soltó la mano de Sirius y asintió. Y de acuerdo. Dime, chico. ¿Cómo conseguiste a la Bella? ¿Algún consejo? Sirius Black vestía como un aristócrata, pero su personalidad era tan pícara que parecía contradictoria. Sin embargo, lograba controlarse con una confianza en sí mismo desbordante. Sirius. Puedes parar ya, exclamó Lily. Uno esperaría que, después de tantos años, se hubiera acostumbrado, pero no. Pero Sirius la ignoró y siguió mirando a Kim con una sonrisa. Contrario a lo que se cree, no estoy saliendo con Fleur, respondió Kim. Nadie le creyó cuando dijo eso. ¿Y en serio? Y dijo Sirius. Le bajó la mano por la espalda, la agarró por el hombro y la atrajo hacia sí. ¿Qué te parece esta de aquí? Creo que una de ellas es más guapa que su madre, y su madre es preciosa, ¿sabes? Señaló a Lily, que estaba detrás de él. Puedes comprobarlo tú misma. Las dos pelirrojas del grupo comenzaron a temblar. Sin contexto, parecían avergonzadas, pero Kim conocía el contexto y dio un paso atrás. Hera sacó su varita y atacó a Sirius con un hechizo aturdidor. Pero Sirius repelió el hechizo con su varita, que había desenvainado repentinamente, sin ningún esfuerzo. Sirius miró a Hera y se encogió de hombros. No es la primera vez, jovencita. No es la primera vez. Un hechizo surgió a sus espaldas, pero Sirius alzó su varita, que impactó instantáneamente contra un escudo protego conjurado. Se giró, haciendo girar su varita, y volvió a encogerse de hombros, esta vez mirando a Lily. Eres muy predecible, ¿sabes? Tendrás que esforzarte mucho más si quieres golpearme. Debes saber que no ando por ahí burlándome de la gente sin tener el valor de defenderme, y soy auror, así que eso forma parte de mi trabajo. Ivy hizo una mueca a Sirius, con un ligero rubor en las mejillas. Sirius levantó la mano y le dio un golpecito en la nariz a Ivy con una sonrisa, ¡bup!, y sonrió feliz. ¿Quién observó a Sirius Black, y cuál fue su primera impresión? Le cayó bien. Bueno, ha sido un placer conocerle, señor Black. Pero ahora me despido. Claro, sonrió Sirius. Hablamos la próxima vez que vaya a un partido. Por supuesto. Kim vio a la familia Potter y a los Black que los acompañaban, y cuando se dio la vuelta para marcharse también, vio un cuervo negro posado justo encima de la puerta del estadio. ¿Eso es un cuervo o una grajilla? Es enorme, así que creo que es un cuervo. Luego se marchó mientras el graznido del cuervo se oía de fondo. Capítulo 181. Aunque la oficina de AID era un lugar tranquilo, siempre estaba llena de actividad. Especialmente este año, ya que la sala se convirtió en el centro neurálgico del torneo de Quidditch. Desde allí se coordinaban los equipos, las entradas para el estadio, la venta de productos, las apuestas y muchas otras cosas. Solo soy el anfitrión, dijo Kim a las 4 personas que tenía delante. No soy responsable de organizar el torneo de los 3 magos. Lo he dicho muchas veces a lo largo del año. Los 4 campeones del torneo de los 3 magos, Fleur Delacour, Harry Potter, Cedric Diggory y Victor Krum, se miraron entre sí antes de volver a mirar a Kim, que hojeaba un libro de contabilidad muy grueso. Entonces, ¿por qué siguen delegándome otras tareas? Continuó. El partido final es la semana que viene y estoy hasta arriba de trabajo. Los miró, Cedric y señor Krum. Felicidades por llegar a la final. Los Trolling Bogeys y los Tricoeiros Baroes derrotaron a los demás equipos y se alzaron con la victoria para competir en la final. Desde el partido inaugural entre estos mismos equipos hasta la final, se completó un ciclo. En la mente de Kim, las cifras de los créditos y los débitos coincidían, y con su firma como sello de autenticación, cerró el libro de contabilidad. Puede que los gemelos Weasley fueran muy buenos en las operaciones de juego, pero carecían del nivel de conocimientos contables y matemáticos necesarios para garantizar que todo el dinero se contabilizara correctamente. Genial, comencemos, dijo, prestando finalmente toda su atención a los 4 campeones. Ahora, con la tercera prueba en menos de un mes, es hora de que aprendan los detalles. Los 4 campeones se animaron y escucharon atentamente, pues esta sería la prueba final. La prueba final será un laberinto donde tendrás que enfrentarte a muchas bestias mágicas diferentes y llegar al otro lado, donde el primero en encontrarlo hallará la copa de los 3 magos esperándolo, el primero en agarrarla. Por supuesto. La mirada de Kim se posó brevemente en Harry y Cedric antes de volver a mirarlos a los 4. ¿Y qué clase de bestias mágicas?, preguntó Fleur. De eso no se revelará, solo lo sabrás cuando los conozcas en persona, respondió Kim. ¿Dónde será?, preguntó Harry. El estadio de Quidditch será reemplazado por un laberinto. Cedric y Harry se estremecieron ante la respuesta. ¿Van a derribar el estadio?, preguntó Cedric. Sí, dijo Kim, ¿por eso te hice jugar ese partido durante la tormenta de nieve?
Tengo que terminar el torneo de Quidditch la semana que viene, porque lleva tiempo desmontar el estadio y luego, construir el laberinto. Tuvo que hacer una pausa, ya que casi desistió de decir que el laberinto estaba hecho de plantas. Continuando, en las 2 primeras pruebas, todos ustedes recibieron puntos. Prosiguió, esos puntos ahora entran en juego. Los puntos obtenidos se sumarán y se usarán para decidir el orden en que los 4 entrarán al laberinto. Por supuesto, habrá intervalos entre cada entrada. Los 4 campeones intercambiaron miradas. Los 4 conocían su puntuación total y lo que habían ganado los otros 3, y a partir de eso, pudieron calcular la clasificación. Harry Potter va primero, ya que su puntuación lo sitúa cómodamente en la cima. El segundo puesto es para Víctor Krum, dijo Kim, mirando a Fleur. Su desempeño en la segunda prueba perjudicó mucho su puntuación, por lo tanto, tú quedas tercero. Finalmente, Cedric Diggory va último. Pero no te desanimes, continuó Kim, es un laberinto con bestias colocadas al azar. Nunca sabes lo que te puedes encontrar. Harry podría toparse con una bestia tras otra, mientras que Diggory podría tener un camino tranquilo hasta el final. Si bien esta tarea tiene ventajas y desventajas, con un poco de suerte, podría ser el punto de inflexión que equilibre la balanza. Krum se recostó en su silla y abrió la boca por primera vez. ¿Está permitido pelear entre campeones? Kim sonrió en respuesta. Sí, está permitido. Siempre y cuando los hechizos no sean letales, podéis enfrentaros en combate. Aturdir a vuestros oponentes será el mejor resultado que podáis esperar. Nos hicieron luchar contra dragones, pero ahora nuestros hechizos no son letales, se burló Fleur. ¿Qué puedo decir? Kim se encogió de hombros. Que un campeón mate a otro no es bueno para el programa de radio ni para las noticias del día siguiente. Por eso, por favor, usen un poco el sentido común. Aparte de eso, pueden ser tan creativos y extravagantes como quieran. ¿Está permitido volar? Inmediatamente, los 4 campeones hicieron la misma pregunta. En primer lugar, no reveles tu posible estrategia, dijo Kim, sacudiendo la cabeza. Ahora bien, respondiendo a tu pregunta, no, volar no está permitido, de lo contrario, el laberinto se vuelve inútil. Los 4 parecían decepcionados, y aunque 3 jugadores de Quidditch en escobas y una vela en su forma de ave pudieran parecer divertidos, no iba a suceder. Muy bien, si no tienen preguntas, por favor, retírense. Tengo mucho trabajo que hacer, dijo Kim, despidiéndolos con un gesto. Había otro libro de contabilidad abierto sobre la mesa. Los campeones se pusieron de pie, no querían interrumpir, ya que Kim parecía estar realmente ocupada, todos los campeones excepto uno. Sí, señor Krum. ¿Puedes decirme una palabra? Claro, ¿qué es? Sola. No quiero que me oigan. Kim echó un vistazo a los 3 campeones que estaban allí de pie, quienes parecían curiosos, pero ante la mirada de Kim, se marcharon, dejando a Kim y a Krum solos. Ahora bien, dígame. Quiero saber, dijo Krum, con los ojos llameantes, qué está pasando entre tú y Daphne. Kim, quien, a juzgar por la actitud reservada de Krum, esperaba algo mucho más serio, miró a Krum con asombro. Nada, respondió. Pero Krum mantuvo su mirada furiosa. Somos amigos, muy amigos. Conozco a Daphne desde hace tiempo. ¿Qué te hace pensar que hay algo entre Daphne y yo? Daphne habla mucho de ti. Sí, como ya dije, somos amigos. Nunca, no lo haces. No es asunto tuyo, dijo Kim con firmeza. Si quieres saber más, pregúntale a Daphne en lugar de venir a mí. Krum no pareció satisfecho con la respuesta y se levantó, lanzando una larga mirada a Kim antes de marcharse sin decir nada más. Kim se quedó mirando la puerta que Krum había dejado un rato y suspiró antes de volver al trabajo. Sí, claro, él no es lo suficientemente bueno para ella. Cambio de escena. Hermione miró a su mejor amiga con una energía contagiosa cuando el reloj marcó las 6:30 de la mañana. No hagas eso. Es bueno madrugar de vez en cuando. Ivy puso los ojos en blanco mirando a Hermione, con la mirada soñolienta e irritada. Que esto no tiene nada de bueno, absolutamente nada. Todavía hay tiempo, ¿sabes? Aún estamos relativamente cerca de la sala común, ¿qué tal si volvemos y nos dormimos un rato más? Las segundas siestas son muy beneficiosas. Los estudios dicen que madrugar es bueno para la salud, dijo Hermione, afirmando un hecho. Incluso la magia se ve afectada por madrugar. Si alguien se levanta temprano, la regeneración mágica aumenta, aunque se necesitan algunos meses para notar ese beneficio. ¿Qué les parece? ¿Deberíamos convertirlo en una práctica diaria? Sobre mi cuerpo dormido, partiremos. La pelirroja no era madrugadora. Las chicas abandonaron el castillo y llegaron a los verdes prados de Hogwarts. Una fresca brisa matutina acariciaba sus rostros, combinada con el sol no tan brillante en lo alto y la exuberante vegetación a sus pies. No está nada mal, dijo Ivy. Entonces, ¿todos los días? Todavía no, en este caso. Las chicas no tenían planes concretos, así que empezaron a caminar por el césped, charlando sobre el día siguiente y las cosas triviales que les venían a la mente. Así que tuve que encantar las cosas de Ron con un hechizo punzante para que, si se levantaba antes de hacer sus deberes para jugar, le picaran si tocaba alguna de sus pertenencias. Hermione narró la última entrada de la lista de métodos para hacer que Ron hiciera sus deberes cuando notó que Ivy se había detenido. ¿Qué pasó? Preguntó ella. Como Ivy no respondió, Hermione siguió su mirada. ¿Qué es Kim? Preguntó Hermione al ver la figura familiar. ¿Qué está haciendo? El chico de 5º año de Ravenclaw vestía una sencilla camiseta blanca y pantalones cortos negros, con zapatillas deportivas en los pies. Y, en lugar de hacer ejercicio como sugería su atuendo, Kim permanecía inmóvil. ¿Te está mirando fijamente a un cuervo? Hermione siguió la mirada de Kim y vio. Las chicas observaron cómo Kim seguía mirando fijamente, sin pestañear, al cuervo que descansaba en el suelo, buscando comida entre la hierba recién cortada. Ni siquiera se percató de su presencia mientras se acercaban. Kim. Llamó a Ivy. Kim salió de su trance de mirada fija y casi se le caen los zapatos cuando escuchó que lo llamaban por su nombre tan cerca de él. Va Ivy, Hermione, comenzó al ver a las 2 Gryffindor. ¿Qué hacen aquí? Se metió la mano en el bolsillo y sacó un reloj de bolsillo mientras continuaba. ¿Qué hora es? Son las 7:45. Menos mal, pensé que llegaba tarde. ¿Qué hacías mirando fijamente a ese cuervo? Preguntó a Ivy. Kim miró al pájaro por un segundo antes de responder. No es un cuervo.
Si es un cuervo. En cuanto a la razón, es que es realmente negro. ¿Qué? El cuervo, repitió, es realmente negro, y creo que me perdí mirándolo. ¿Ella? Preguntó Hermione. Sí, dijo Kim, ladeando la cabeza. ¿No te habías dado cuenta? Ese pájaro es claramente una hembra. Airi y Hermione estudiaron al cuervo negro y, desde ningún ángulo, pudieron determinar que fuera hembra. En fin, olvídate del cuervo, dijo Kim, con las manos en las caderas. ¿Qué te trae por aquí tan temprano? Ah, decidimos aprovechar que hoy es temprano por la mañana, salir a caminar y empezar el día antes de lo habitual, dijo Hermione. ¿Sabías que levantarse temprano por la mañana aumenta la tasa de regeneración mágica?, dijo Kim, compartiendo una de las razones por las que se levantaba temprano todos los días. Hermione se volvió hacia Era y le dirigió una mirada de suficiencia a su mejor amiga. El rostro de Era se contrajo ligeramente antes de que decidiera fingir ignorancia. ¿Y tú?, preguntó a Ivy, ¿por qué estás aquí tan temprano? Esto forma parte de mi rutina diaria. Me levanto a las 6 todos los días y empiezo el día haciendo algo de ejercicio. Me ayuda a espabilarme y me prepara para el día. Hermione asintió, ¿lo entiendo? Hermione vio una figura emerger corriendo de la esquina, a toda velocidad, con zancadas largas y los brazos balanceándose salvajemente a los costados. Se acercó corriendo a su lado, los tres oyeron, bip. Kim. Bip. Era Eddie Carmichael. ¿Qué estaba haciendo? Kim soltó una risita y miró a Eddie, que se alejaba corriendo. ¿Perdiste, eh? Espera un minuto, volverá y ya verás. ¿Perdiste qué? Preguntó a Ivy. Tal y como dijo Kim, al cabo de un minuto, Eddie regresó, pero esta vez trotando suavemente en lugar de correr como un loco. Curiosamente, no se detuvo y empezó a correr en círculos a su alrededor. Buenos Potter y Granger, dijo con calma, como si no hubiera pasado corriendo junto a ellos y los hubiera profanado. ¿Qué hacen ustedes dos aquí? Ivy asintió con agradecimiento al oír que la llamaban Buena Potter, aunque sabía que era porque Eddie no se llevaba bien con su hermano. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Hermione mientras Eddie seguía corriendo a su alrededor, pero entonces vio un destello dorado que lo seguía. ¿Es un snitch? Y sí, es ese maldito informante, espetó Eddie, lanzando una mirada furiosa a Kim. ¿Qué? Preguntó Kim. Tú fuiste quien me pidió ayuda para obtener ventaja contra Krum. Solo te estoy ayudando. Eddie chasqueó la lengua, pero no respondió, lo pidió. ¿Por qué lo está siguiendo el informante? Preguntó a Ivy. Ah, eso forma parte de su nuevo entrenamiento, respondió Kim, sintiéndose como un entrenador moderno. Es un snitch dorada común que modifiqué para que me siguiera en lugar de huir. Como puedes ver, también reduje su velocidad para que Eddie pueda escapar. No querrás que te atrape esa snitch dorada. ¿Qué pasa si te pillan? Sientes una descarga eléctrica muy aterradora que recorre tu cuerpo, dijo Eddie, interrumpiendo, no duele, pero es muy desagradable, créeme, es realmente molesto. Su cuerpo tembló al sentir aquella sensación fantasmal. Como él dijo, continuó Kim, es simplemente una política básica de incentivos y castigos. No hay zanahorias, gritó Eddie. Esto le da la motivación para seguir corriendo, dijo Kim, claro, como no puede seguir corriendo, el ritmo disminuye a intervalos específicos. Puedo hacer esto sin que suceda a mis espaldas. No te engañes. No te gusta correr, esta es la única manera de que tu trasero perezoso corra. A veces me preocupa si podrás seguirme el ritmo sin que te empuje. No actúes como, comenzó Eddie, pero entonces escuchó un pitido e inmediatamente salió corriendo, mientras el soplón ganaba velocidad. Kim se giró hacia ellos y sonrió mientras les decía, ¿les gustaría entrenar conmigo? Les garantizo que será una experiencia productiva. A Ivy y Hermione intercambiaron miradas. No, gracias. El cuervo que estaba detrás de ellos extendió sus alas y alzó el vuelo en silencio. Elevándose por encima del cielo azul y uniéndose a otros dos cuervos en su vuelo mientras los tres daban vueltas en el cielo alrededor del niño que estaba en el suelo. Cambio de escena. Kim se quitó la túnica de Hogwarts, la dobló y la dejó a un lado en un taburete. ¿Te estás seguro de que quieres hacer esto? Preguntó. Para ser sincero, no es una competencia justa. Sí, estoy seguro, respondió Cedric, estirando su cuerpo, de que será una competición justa, ya veremos. Kim se rió y cogió su varita de juguete, sujetándola con un agarre descuidado. Dado que la tercera prueba estaba tan reñida, Cedric reservó un espacio de 30 minutos en la agenda de Kim para simular un duelo con él y practicar para la tercera prueba. De acuerdo, dijo Kim con una sonrisa segura, avísame cuando estés lista. Estoy listo, respondió Cedric, remangándose y con la varita en la mano. Ambos duelistas tomaron posición. Cedric sostenía su varita frente a él con expresión severa, mientras que Kim mostraba una expresión relajada con su varita colgando a su costado. Kim alzó la mano izquierda y mostró una guadaña plateada que sostenía entre los dedos. Voy a lanzar esta guadaña, y en el momento en que oigamos el sonido al golpear el suelo, será la señal para comenzar. Cedric asintió y lanzó la moneda al aire. Mientras estaba en el aire, sus miradas se cruzaron y Cedric vio una sonrisa en los ojos de Kim. De reojo, captó el brillo plateado de la guadaña y, sin darse cuenta, siguió la moneda con la mirada. Clink, 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 la moneda cayó al suelo y Cedric cargó magia de inmediato mientras dirigía la mirada hacia Kim. Exclamó Cedric. Vio la punta brillante de una varita apuntándole. En el instante en que apartó la mirada de Kim, este levantó la varita hacia él. Un hechizo fue lanzado hacia Cedric, y él solo tuvo tiempo de levantar un escudo, mierda. El ataque impactó en el escudo y desapareció. Pero las preocupaciones de Cedric no eran las únicas, ya que Kim estaba a punto de lanzar su segundo hechizo. Tienes que darte prisa. La voz de Kim llegó a los oídos de Cedric mientras veía otro rayo rojo volar hacia él, impactando con fuerza su escudo, dañándolo por completo y destrozando su integridad estructural. Cedric inyectó más magia en el escudo, intentando hacerlo más fuerte, pero entonces dos hechizos atacaron de nuevo el escudo. No puedes esconderte detrás de un escudo, oyó decir a Kim Cedric, tienes que atacar en algún momento. Practica el ataque primero. Cedric dio un paso a la izquierda e inmediatamente lanzó un hechizo contra Kim, quien lo desvió con una sonrisa. La mayoría de las veces, es cuestión de velocidad, dijo Kim, y comenzó a caminar mientras seguía atacando y bloqueando el hechizo de Cedric. Atacar primero siempre ayuda. Golpéalos antes de que tengan la oportunidad de golpearte.
Cedric, que estaba atacando y lanzando un hechizo de repulsión contra King, tuvo que cancelar bruscamente el hechizo cuando vio que otro hechizo de repulsión se dirigía hacia él. Uf. A pesar de todos sus esfuerzos, Cedric no pudo esquivar completamente el hechizo y tuvo que recibir un golpe que lo hizo retroceder parcialmente en el brazo, el cual se le entumeció de inmediato. Justo cuando Cedric pensaba que el ataque actual había terminado, vio aparecer otro hechizo repelente, y esta vez, sintió un enorme gruñido vaciando sus pulmones mientras sentía un brillo en sus ojos. Un solo hechizo no es suficiente. Para asegurarte de alcanzar tu objetivo, lanza 2 hechizos y prepárate para lo que sea necesario para encontrar soluciones. Cedric se tumbó en el suelo y vio a King entrar en su campo de visión. ¿Cómo estás?, preguntó King. Empecé mal, dijo Cedric. La próxima vez no perderé. King levantó a Cedric y se rió, ya veremos. Y lo vieron. Al final del tiempo estipulado, King había desarmado, noqueado y aturdido en 20 duelos. Y en ningún momento King entró en contacto con ninguno de los hechizos de Cedric. Como había dicho King, el intercambio no fue justo. Fin del video.